Shalom, bendiciones para todos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes una semana más en esta clase que es la clase 19 de esta serie de enseñanzas que se llaman Conociendo a Dios a través de la Biblia. Ese es nuestro propósito, que conozcamos a Dios a través de la Biblia, a través de este estudio de la Biblia que estamos haciendo. Y dijimos que eso nos va a ayudar a ser mejores personas porque vamos a entender cómo fue que nos creó Dios y vamos a entender cómo es que nosotros funcionamos. Así que yo te voy a pedir que si te gusta el video le des like y también te voy a pedir que te suscribas al canal. Esto nos va a ayudar mucho y también te va a ayudar para que recibas notificaciones cuando subimos un video nuevo. ¿Ok? Ahora, vimos la semana pasada, vamos a hacer el pequeño resumen que hacemos de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que a través de los ojos pueden entrar cosas como son deseos, que debemos, y yo en este momento digo que debemos ser cuidadosos con lo que vemos, porque a través de nuestros ojos pueden entrar cosas, ¿ok? Vamos a hablar más profundamente de esto más adelante, pero hoy solamente vamos a hacer esta pequeña reflexión, ¿ok? Vimos también que cuando el hombre come el fruto en el huerto del Edén es cuando se abren los ojos de ambos. O sea, que quiere decir que mientras la mujer comió nada más, cuando la mujer comió pues no hubo problema, pero ya cuando el hombre come en ese momento, se abren los ojos de los dos. Y es muy importante que entendamos esto, que ya sabemos que es por la autoridad que Dios le dio al hombre. Una de las cosas importantes que vimos es que el hombre podía oír a Dios. El hombre estaba en todo su ser espiritual activado. Él podía escuchar, podía ver, por eso se escondió también, porque no quería que lo viera. Y podía oler, podía sentir, podía gustar las cosas espirituales, porque él comía del árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol de la vida, de ese árbol que era para darle vida a su espíritu, él comía, ¿ok? Entonces, él podía escuchar a Dios. Cuando yo te digo, él podía escuchar a Dios, yo te pregunto a ti, ¿qué sentirías si tú pudieras escuchar a Dios, si tú le preguntaras algo y Él te contestara? Es maravilloso cuando nosotros le preguntamos a Dios y Él nos contesta. Es maravilloso cuando Él nos avisa de algún peligro que pudiera haber en nuestras vidas. Es maravilloso conocer a Dios y estar con Él, porque entonces Él es el que nos va a cuidar, Él es el que nos va a proteger, Él es que nosotros vamos a estar bajo su sombra, así como el Adán estaba en esa primera parte de su vida cuando fue recién creado con Dios y que Dios se encargaba de él y que Dios lo cuidaba. Así nosotros podemos llegar a tener ahora esa relación por el sacrificio del Mesías, por el sacrificio de Jesús. Vimos también que en el huerto del hombre él murió como ser espiritual. Recordemos, y ya lo dijimos, que ese árbol era un árbol espiritual y cuando él comió, lo que murió de él fue su ser espiritual. ¿Y qué es ese ser espiritual que murió? Murió esa parte de Dios que estaba activa en el hombre. Murió esa sabiduría, ese entendimiento, esa genética de Dios, de bondad, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad. Todas estas cualidades que podemos decir son cualidades, ahora las vemos como cualidades
Esa es la genética de Dios y esa era la genética que estaba en Adán antes de que cayera, antes de que desobedeciera ese mandamiento que Dios le había dado en el huerto del Edén. Y entonces el hombre ya no volvió a hacer lo mismo. Vimos la semana pasada que incluso nuestro cerebro lo usamos en una capacidad tan baja. Yo les dije que el 5%, pero creo que es el 3 o el 2% de lo que usamos de nuestro cerebro. Y ya los genios, como Einstein, usan el 10%. Entonces, vemos que lo que se perdió en el huerto del Edén fue lo más grandioso que Dios le había dado al hombre. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por el pecado nos separamos de Dios. Como les dije anteriormente, es maravilloso que nosotros podamos escuchar a Dios, que podamos tener una relación con Él, que Él pueda tocar, que lo podamos percibir. ¿Qué quiero decir con percibir? Que podamos sentirlo. Porque cuando lo sentimos, Él toca nuestro corazón. Es maravilloso tener una relación con Él. Lo que yo trato de enseñar y que le pido al Espíritu Santo que me ayude es que yo les pueda transmitir que Dios es real, que Jesús, el Cristo glorificado, porque ahora ya es el Cristo glorificado, ya no es el Cristo que está en la cruz, es el Cristo que se sentó a la diestra del Padre en el trono celestial. Ese es el Dios que yo les quiero dar a conocer. Y yo les quiero dar a conocer que Jesús es real, que Jesús es verdadero y que puede transformar tu vida, que te puede transformar a ti, porque Él es real y Él es poderoso y Él es el Dios que nos creó. Vamos nosotros ahora a comenzar esta clase. Y ahora el título es la caída de Adán 3 o la caída del hombre 3, pero el subtítulo es la maldición de la serpiente. Y vamos a leer 3, 14, 15 y 16, 14 y 15 de Génesis. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí lo primero que vamos a ver es qué significa maldición en la Biblia. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. Dice, en la Biblia una maldición es la aplicación de la ley divina que autoriza o inflige juicios y sus correspondientes consecuencias sobre una cosa, una persona o un pueblo, principalmente por el motivo de la maldad. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. Es muy importante que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Que Dios fue el que creó todas las cosas. Nosotros estamos hablando aquí, o la Biblia habla a través aquí, la Biblia habla siempre de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el Dios del que nos va a hablar la Biblia. Y ese Dios, porque cuando nosotros, por ejemplo, miramos los cielos, o el mar, o los árboles, los campos, las montañas, nosotros nos quedamos maravillados de ver qué hermosa es la creación, cómo todo está perfecto, cómo todo se mueve, cómo los planetas se mueven de una manera perfecta. Y muchas veces el hombre dice, en su
falta de entendimiento dice, ay, va a chocar este planeta con el otro planeta y hasta nos va a destruir. Esas son mentiras, porque Dios todo lo creó bien, todo lo creó perfecto, todo lo creó para que funcionara. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios tiene reglas, que Dios tiene leyes. Por ejemplo, yo no sé qué leyes sean las que operen para que no choque un planeta con otro planeta. ¿Sí? Dios, por ejemplo, le puso límites al mar y no se puede salir de su cauce, salvo que haya juicio en un lugar y que entonces el mismo Dios le diga al mar, sale, y causa ciertas destrucciones. ¿Sí? ¿Por qué Dios hace esto? Decimos, ay, pero ¿cómo Dios puede ser un Dios que castigue, un Dios de juicios? Yo te voy a decir con todo mi corazón que lo primero que nosotros necesitamos conocer es al Dios, dice la palabra, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese Dios es el Dios que creó todas las cosas, es el Dios que nos da vida, porque Él es el que nos da la vida. Ese Dios es el juez de toda la tierra, de todo el universo. Y como Él es el dueño, pues Él sabe cómo funciona todo. Y como es el dueño, Él sabe que tiene que poner reglas y leyes. Yo solamente te digo, las leyes físicas como es el magnetismo, el electromagnetismo, la ley de la gravedad, todas esas leyes que operan en la naturaleza, ¿son necesarias o no son necesarias? Sí son necesarias, porque si no sería un caos. Yo imagino que no hubiera que la ley de la gravedad no fuera una ley y que en algún momento estuviéramos en la Tierra y en otro momento estuviéramos flotando porque pues la ley, la gravedad dijo, hoy no trabajo, hoy me voy a quedar dormida. Es un ejemplo así a lo mejor muy así, no muy así, un poco loco, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué pasaría? O sea, si no hubiera las leyes físicas, pues todo sería un caos. Ahora, Dios también tiene que ponernos leyes a nosotros, ¿sí? Como seres espirituales, pues también para que, como les he dicho, no, Dios es un Dios que tiene un reino. Y un reino tiene leyes, un reino tiene un sistema judicial, tiene un sistema de gobierno, un presidente, un poder ejecutivo, o un príncipe, o un rey, y tiene también un poder legislativo. O sea, son los tres poderes que siempre tienen que estar en un país. Y Dios tiene un reino. Esta palabra nos habla del reino de los cielos. Entonces, un reino tiene leyes. Dios creó al hombre, pero sí, le tenía que poner un límite, le tenía que poner mandamientos, porque Él sabe. Él sabe. Muchas personas dicen, ay, pero ¿por qué tenía que poner el huerto ¿por qué tenía que poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto? Dios sabe por qué hace las cosas. Dios no se equivoca. Todo tiene una razón de ser. Y Él es el dueño, Él sabe cómo funcionamos. Entonces, lo que yo quiero, antes de comenzar a ver esta parte de la caída del hombre, es que veamos que Dios tiene sus leyes divinas. Lo creamos o no lo creamos, funcionan. Lo creamos o no lo creamos, existen. Así como hay leyes en el país donde vivimos y sabemos que pues tenemos que sujetarnos a esas leyes porque no queremos tener problemas con la ley. No nos gustaría, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí, que nos llevaran a la cárcel, ¿no? Eso no nos gustaría para nada. Entonces nosotros siempre tratamos de hacer las cosas bien para no tener ningún problema. Entonces así también hay leyes espirituales.
cuando nosotros hacemos las cosas mal, nos demos o no nos demos cuenta, pues ya infringimos una ley y en algún momento vamos a tener consecuencias. Muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Es que no es justo, es que y quizás yo te puedo asegurar que si tú pudieras llegar a tener una relación con Dios, Él te comienza a decir, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Dónde tomaste malas decisiones? ¿Dónde hiciste las cosas mal? Y entonces tú te das cuenta que lo que estás viviendo ahora son consecuencias de lo que hiciste ayer. Eso me pasó a mí. Yo tuve un momento muy difícil en mi vida y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios en su infinita misericordia me hizo entender, me mostró, me reveló lo que yo había hecho mal. Y entonces yo le pedí perdón, yo lo reconocí y le pedí perdón. Le pedí que eso fuera lavado con la sangre de Jesús. Y me restauró, arregló lo que estaba mal en mi vida. O sea, no quiero decir que ahorita todo está perfecto en mi vida, no, siempre uno tiene luchas, siempre uno tiene que aprender. Pero esa situación tan difícil que yo estaba pasando se resolvió. Porque cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, pidiéndole perdón, con el deseo en nuestro corazón de no volver a fallar en esto, de no volver a caer en eso y luchar por no caer en eso, ¿sabes qué pasa? Él nos perdona y nos restaura y esa situación difícil se arregla. Es lo maravilloso con Él. Entonces vamos a ver que Dios pone las reglas y que si hacemos algo mal, pues no es que no va a pasar nada, quizás pasen años y después de años viene la consecuencia. Quiero hacerte hincapié en esto, que hay veces que tomamos malas decisiones, que hacemos cosas malas, que pecamos y en ese momento no pasa nada, pero después de años vienen las consecuencias. Por eso muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. Porque quizá nosotros ya nos olvidamos de aquello que hicimos, de aquello que pasó, pero eso se quedó en el ámbito espiritual y en algún momento va a venir en contra de nosotros. Entonces vemos aquí que en el 3:14 vemos que Jehová Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. La serpiente era un animal que no se arrastraba. Y esa fue una de las maldiciones que le dijo Dios, que iba a andar sobre su pecho, que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo todos los días de su vida. ¿Ok? O sea, ahí vemos que ese animal que había hecho en el campo se dejó usar por ese ser espiritual y ahí tuvo ya la maldición. ¿Sí? Dios la juzga y le da esa maldición. Esa maldición es como un decreto que viene de un juicio que Dios hace. ¿Ok? Y en la segunda parte dice, de esa 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta es una parte muy importante de la palabra de Dios. No sé si vamos a tratar de explicar qué es esto. Cuando nosotros vemos aquí que dice entre tu simiente y la simiente suya, estamos hablando de genética. Recordemos que la genética, yo les dije que era algo muy importante. La genética es lo que nos da las características, lo que nos da el carácter, la forma de ser de una persona está definida por su genética espiritual. En la Biblia esa genética espiritual se llama iniquidad y eso es lo que juzga Dios. Eso, así es como juzga Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Que iba a poner enemistad
entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y aquí ya no estamos hablando del animal, estamos hablando del ser espiritual. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué hay tanta gente mala? En el huerto del Edén, Dios había creado al hombre con una genética de él, de, como les dije, de bondad, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad. Pero este ser espiritual que se reveló a Dios, que es Satanás, infectó al hombre con su genética, esa genética de maldad, esa genética de odio, esa genética de resentimiento, esa genética de desear el mal, de soberbia, de orgullo. Toda esa genética no es la genética de que Dios había puesto originalmente en el hombre, sino que esa genética venía del diablo, esa genética viene del diablo, esa genética de maldad y de todo eso no viene de Dios, viene del diablo. Él le transfirió, porque como ser espiritual transfirió esa genética espiritual al hombre en el huerto del Edén. Y desde allí va a haber una pelea entre esa genética que es de Dios y la genética que viene del diablo, entre la lucha del bien y la lucha del mal. Y yo quiero decirles esto, cuando viene el Señor Jesucristo, viene para establecer nuevamente la genética de Dios en el hombre. Por eso dice que iba a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, porque Jesús viene, Jesús que era el Dios mismo, se hace hombre. Dice la palabra que se humilló, se despojó de su trono y vino en forma de hombre y nace de una mujer y viene a aplastarle la cabeza al diablo, a Satanás. Y a partir de allá, de ese momento de que él hace ese sacrificio, nuevamente podemos tener la genética de Dios. Ya esto, ya Dios nos da nuevamente esa genética al hombre. Por eso dice que le iba a aplastar la cabeza, aunque también dice que la serpiente le iba a herir en carcañán a la simiente de la mujer. Y cuando hablamos de simiente, si hablamos de Jesús, de que Él es la simiente. Y también hablamos de que el hombre iba a tener siempre una lucha, la genética de Dios iba a tener una lucha siempre con la genética de la serpiente, y que pues esto es lo que vemos nosotros hoy, la lucha del bien y del mal. Bueno, pues con esto terminamos. Yo les pido nuevamente que le den like al video, que se suscriban al canal para que puedan recibir los videos cuando nosotros subimos los videos. Y también les voy a pedir que inclinen su cabeza y que cierren sus ojos, porque vamos a hacer la oración final. Vamos a hacer ahí, vamos a decir: en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a recibir tu palabra, que nos ayudes a recibir tu disciplina, que nos ayudes a entender que todos nuestros actos tienen consecuencias, que nos ayudes a entender que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, misericordioso, y que mandaste a Jesús, el Cristo, para que pagara por nuestros pecados, por nuestra rebelión, por las iniquidades, por todas las maldades. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, que si ya hicimos la oración de fe, pues que ahí esté ese espíritu dentro de nosotros, tu espíritu, y que le pedimos a Él que nos ayude a ver cuando estamos haciendo las cosas no bien, cuando pecamos, y que nos redarguya, y que lleguemos a ti, que te digamos: perdóname porque
me enojé y le grité a esta persona lo que no tenía que gritarle, o perdóname porque en un momento mentí y perdóname, Padre, por todas las cosas que en algún momento pasen, si nos peleamos con una persona, con el esposo o con el hijo, si no supimos ser personas que escucharan, pues le pedimos perdón y sabemos que Él siempre nos perdona cuando ve que nos equivocamos, cuando ve que pecamos porque nos equivocamos, porque tuvimos un momento difícil y en ese momento reaccionamos. Él nos perdona y le pedimos que nos lave con su sangre preciosa y que nos ayude cada día a ser mejores personas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y en el nombre de Jesús, los que no han hecho la oración de fe, vamos a hacerla. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón y decido tomar el sacrificio que Jesús el Mesías hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador y lávame con tu sangre de todo pecado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos, que tengan una excelente semana. Amén.